Bienvenido a Ingeniando conmigo. En este video te mostraré el procedimiento para cambiar el cárter de aceite del motor 4 cilindros del Honda Accord 2013 a 2017. Antes de iniciar con el procedimiento, quisiera recordarte que si te gustan estos videos puedes apoyar el canal dando a me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y me ayuda a seguir creciendo para traer más contenido. El vehículo al que le haré el servicio es un Honda Accord 2016 CX con un motor 2.4 litros, 4 cilindros. El motivo por el cual se está reemplazando el cárter de aceite fue que alguien sobrepasó el torque y el tornillo de drenado no hubo forma de sacarlo. Incluso, antes de desmontar el cárter, intenté perforarlo para utilizar un extractor de tornillos, pero el extractor se rompió. Lo primero que hice fue extraer el aceite del motor. Para esto modifiqué un contenedor, colocando una manguera fina que pueda entrar por el tubo de la varilla y otra manguera para generar vacío con una pistola de vacío. Ya con la manguera dentro, debemos remover el tapón de llenado para que el aire ayude con la succión. Entonces, comencé a generar vacío hasta que el aceite empezó a subir. Es bueno mencionar que anteriormente encendí el vehículo por 1 o 2 minutos para calentar un poco el aceite y facilitar la extracción. Y ahí vemos cómo subió. Mantuve una presión entre 10 y 15 pulgadas de mercurio hasta que prácticamente extraje casi todo el aceite. Ya habiendo extraído todo el aceite del motor, ahora debemos sujetar el volante utilizando el cinturón o la herramienta especial, si la tienes. Luego en la parte inferior, removemos la cubierta de la unión del volante y quitamos el tornillo de 10 milímetros. También, le hice 2 líneas con un marcador para asegurarme de después colocarlo justamente como estaba. Ahora vamos a la parte inferior del carro y removemos todas las cubiertas del motor. Aprovecharemos y vamos a colocar el gato hidráulico con un bloque de madera del lado de la transmisión, para más adelante levantarla un poco. Volvemos al frente y utilizamos una llave de 19 milímetros para comprimir el tensor y remover la correa, ya que vamos a quitar los 4 tornillos del compresor del aire acondicionado. Después de haber removido los tornillos del compresor, vamos a usar una banda elástica para sostenerlo. Enseguida removemos los 2 tornillos superiores del soporte delantero del motor. También removeremos el tornillo frontal que se muestra ahí. Ya habiendo removido los tornillos del soporte, también quitamos esta manguera de vacío. Removemos la tubería del escape. En mi caso, solo la solté porque no pude remover los tornillos. También quitamos la cubierta del volante de inercia, o flywheel, y removemos estos 3 tornillos que van a la transmisión. Levantamos un poco con el gato hidráulico, y vamos al lado del conductor, y ubicamos el soporte inferior de la transmisión, al cual removemos solo estos 2 tornillos. Este otro tornillo no es necesario removerlo. Después de haber removido los 2 tornillos del soporte inferior de la transmisión, retiramos el gato hidráulico, para posteriormente colocarlo en la parte frontal del subchasis. Luego de colocar el gato hidráulico en la parte frontal del subchasis, lo levantamos un poco y nos dirigimos a aflojar los 2 tornillos que sostienen la parte media de este. Aflojaremos estos 2 tornillos aproximadamente 1/4 de pulgada, y esto lo haremos en ambos lados. No es necesario removerlos, solo aflojarlos para que el subchasis pueda bajar. Nos dirigimos a los soportes traseros del subchasis, y aflojaremos estos 2 tornillos aproximadamente media pulgada en ambos lados. Mientras que en los soportes frontales del subchasis removemos completamente los tornillos en ambos lados. Habiendo removido los soportes frontales de ambos lados del subchasis, comenzaremos a bajarlo despacito, como la canción, hasta que este haya bajado unas 4 pulgadas aproximadamente. Ahora tenemos más espacio para remover el cárter. Solo falta quitar el filtro y todos los tornillos que sujetan el cárter.
Después de remover todos los tornillos, utilizamos un destornillador plano y hacemos algo de palanca para despegarlo. Y así lo removí. Es bueno mencionar que posiblemente no salga a la primera. En mi caso, la mejor forma que encontré fue tratar de girar el cárter unos 90 grados y así salió fácilmente. Ahora hay que instalar el nuevo. Iniciaremos utilizando un limpiador de carburador para limpiar todo el contorno del cárter. También colocaremos un nuevo empaque o gasket para la tubería del filtro. Y para crear la junta, utilizaremos este creador de junta que cura en 90 minutos. También vamos a limpiar todo el contorno en el motor antes de colocar el creador de junta. Ya con todo limpio, aplicamos el creador de junta. En mi caso, solo coloqué una línea delgada ya que es más que suficiente para sellar el contorno. Después de colocar el cárter en su sitio, vamos a apretar todos los tornillos con las manos y dejaremos así por una hora, para después darle el torque necesario. Esto es siguiendo las instrucciones del creador de juntas. Después de haber pasado una hora, procedemos a dar los torques recomendados de 9 libras tomando en cuenta el orden de apriete como se muestra en esta imagen. Ahora vamos a subir el subchasis, colocaremos y apretaremos todos los tornillos de este, y así posteriormente poder remover el gato hidráulico. Luego de colocar el subchasis y de remover el gato hidráulico, vamos a dirigirnos a la parte media del subchasis y vamos a apretar los tornillos de los soportes, con los torques recomendados de 47 libras-pie. Esto lo haremos en ambos lados. Levantamos un poco del lado de la transmisión con el gato hidráulico y colocamos el soporte inferior de la transmisión. Daremos unos torques de 40 libras-pie. Ahora colocamos la cubierta del volante de inercia y apretamos los 3 tornillos que unen el cárter a la transmisión, dando los torques de 48 libras para los tornillos que van a la transmisión y 9 libras para los tornillos de la cubierta del volante. Después, recolocaremos el tubo de escape. Procedemos a colocar los tornillos del soporte frontal del motor y le damos los torques según como se muestran en esta imagen. Después de armar el soporte frontal del motor, colocamos la manguera de vacío y recolocamos el compresor del aire acondicionado, aplicando los torques de 16 libras. Ya con todo armado en el motor, colocamos la correa de distribución, tomando en cuenta este diagrama. Y finalmente colocamos el tornillo de la unión del volante y su cubierta. En mi caso, dejé el vehículo parado por un día para que el creador de junta secara completamente. Ya al día siguiente, procederemos a colocarle el aceite recomendado y el filtro nuevo. Como también, nos aseguraremos de apretar el tornillo de drenado con el torque recomendado de 25 libras. Por último, es recomendable reiniciar el sensor del ángulo del volante o Steering Angle Sensor a la posición neutral, y para esto hay que usar un escáner que sea capaz de realizar este servicio. En este video estoy utilizando un escáner Autel AP200 que ronda los $50. Si te gustó el video, dale a me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos que subiremos, ya que este canal no solo será en el área automotriz, sino también en el área de ingeniería, construcción, tecnología, educación y más.